Todos tuvieron la oportunidad de ver su boletín por allí. No sé si pudieron tener un momento de ver los paisajes, las maravillas que hace Dios ahí en Turquía. Tienen ahí ustedes la información. Pero también quiero hacer un poco de mención acerca del personaje bíblico que nos toca esta semana, Caleb, quien tomó la decisión de creerle a Dios más que estar unido al temor, ¿verdad?, de los otros 10 espías, y alcanzó grandes cosas. Hoy vamos a hablar precisamente de un propósito mayor. Somos llamados nosotros con un propósito más alto, o para un propósito más alto. Amén. Entonces, Dios nos ha creado de esta forma, y en el Salmo 138, en el versículo 8, dice: Jehová cumplirá su propósito en mí. Tu misericordia, oh Jehová, es para siempre. No desampares la obra de tus manos. Este es David. David está hablando, y fíjense bien, dice que él confía en que Dios cumplirá su propósito en él. Si ustedes han leído la historia de David, ustedes se recordarán que él fue ungido cuando era todavía un muchacho. Dios rechazó a Saúl y ungió Samuel a David cuando era todavía muy joven, y dice que todavía reinaría Saúl 40 años más. Este tiempo lo pasó David huyendo del rey, haciendo proezas, pero siempre huyendo por su vida, claro, bajo la protección de Dios. Pero por eso él escribe este salmo diciendo: tú cumplirás tu propósito en mi vida. No voy a ser un fugitivo toda mi vida. Tú me llamaste a ser rey. ¿Se fijan? Tú me llamaste a ser rey. Entonces Dios tiene para nosotros un gran propósito. Hay una historia de lo que es el águila y la gallina. Y yo creo que ustedes han visto, han oído de esta historia de muchas formas. Y haciendo un resumen de todas ellas, porque cuando yo estuve buscando un poco acerca de esto, encontré muchos inicios y muchos finales. En todos hay un águila que se cría en medio de gallinas. Entonces dice, un granjero fue y se encontró en unas dice un huevo y en otras dice un águila pequeña que se había caído de un nido, y la llevó al gallinero, y ahí se crió el águila en medio de las gallinas, rascando tierra y comiendo gusanos y pedazos de maíz quebrado. Y dice que sobre ellos de vez en cuando pasaba un águila, y él decía: ¿y eso qué es? Dice: eso es un águila. Dice: pero nunca vamos a volar como ella, nosotros somos gallinas. Y entonces dice que ahí se crió y ahí murió como gallina. En otras versiones dice que tomó fuerza y subió y salió. La que más me gusta de todas ellas es que dice que vino una persona y encontró al granjero y vio al águila en el gallinero, y le dijo: ¿qué hace esa águila en el gallinero? Dice: bueno, le contó la historia. Dice: pero es un águila, ella pertenece a las alturas. Dice: pues si quieres hacer algo, llévala. Y dice que tomó el águila y la llevó y la puso en un árbol y la azotó, y dice, nunca abrió sus alas, simplemente aleteó para caer de nuevo y seguir en el piso como gallina. Dice: tengo que hacer algo más, tengo que inspirar a este animal para que llegue
a tomar su lugar. Y dice que entonces tomó con cuidado el águila y la llevó a la montaña, la llevó a las partes altas, y dice, con cuidado, dice, la puso en una rama y dejó que el viento paseara bajo sus alas. Dice, poco a poco ella abrió sus alas y empezó a sentir esa corriente de aire que llenaba sus alas. Dice, en un momento estaba suspendida en el aire, y después de ahí surcó los vientos como un águila. Esa persona que llevó al águila a ese lugar es el Espíritu Santo. Él nos lleva a nosotros a tomar nuestro lugar. Puede ser que muchas veces nosotros seamos como gallinas, o estemos entre gallinas, pero Dios nos ha llamado a un propósito mayor. En un tiempo Dios habló con un granjero también, en el tiempo de los jueces. El nombre de él se llama Gedeón. Y Gedeón era un granjero temeroso, pero vino el ángel enviado por Dios y le dijo, valiente guerrero. Y esto lo llevó a él a tomar ese aire y surcar los vientos como valiente guerrero. Dios también llamó así a un muchacho llamado Josué. Un muchacho que creció en el campamento sirviendo a Moisés. Pero cuando Moisés murió, Dios le llamó y le dijo, mira que te mando, que te esfuerces y seas valiente, que no temas ni desmayes, porque yo, tu Dios, estaré contigo todos los días a donde quiera que tú vayas. Moisés ha muerto, pero yo estaré contigo. Y Josué también tomó sus alas, como en un tiempo Moisés lo hizo cuando Dios le habló a través de la zarza. Y podemos tener cada uno de estos ejemplos. Podemos hablar también de Elías, cuando él huyó de Jezabel por el desierto con una torta que le dio uno de los ángeles, y eso le valió para correr 40 días y 40 noches. ¿Quién quiere comer de esa torta de ángeles? Era para no sé si era de jamón. Yo creo que no era de jamón porque ellos no comían puerco, ¿verdad? Pero podría haber sido de algo que era alimento de ángeles, porque él corrió y llegó al monte de Dios, y estando en el monte de Dios, en vez de esperar que Dios le recibiera con bienvenido Elías, qué bueno que has venido después de tanta cosa, le dice, ¿qué estás haciendo aquí? ¿Qué estás haciendo aquí? Dice, estoy huyendo de Jezabel. Han matado todos los profetas y solo yo he quedado. Y Dios le habló en el viento apacible, que llenó también sus alas y pudo surcar los vientos sin temor. Nunca más tuvo temor de ningún hombre. Hemos nacido de nuevo a una esperanza viva. Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 3 al 5. Primera de Pedro, vamos allí a la escritura, casi al final de tu Biblia. Y nos vamos a detener un momento en este pasaje, que es importante para nosotros entender claramente. Capítulo 1, después de la salutación de Pedro, dice en el versículo 3, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de entre los muertos, para una herencia incorruptible
incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Entonces hay dos cosas que nosotros tenemos que entender de este pasaje. La primera es, dice, por medio de la resurrección de Jesucristo. No podemos hacer nada nosotros si no es a través de la resurrección de Jesucristo. Amén. A través de la resurrección de Jesucristo nos muestra el Señor que hay una vida después de la muerte. Fíjense bien, hay un letrero que estuvimos viendo mi esposa y yo de una iglesia que compró un terreno por donde nosotros íbamos hacia un restaurante en esta semana, y le decía yo, porque me llamó mucho la atención, dice, este es el futuro lugar para la iglesia fulana de tal, pero abajo tenía un eslogan, una palabra que decía, nosotros predicamos a Jesucristo crucificado. Y me llamó mucho la atención, porque bueno, es bueno, pero le digo a Lupi, a mi esposa, le digo, amorcito, nosotros predicamos a Jesucristo resucitado. Jesús murió por nosotros y esa es la salvación. Si Jesús no muere, no hay salvación. Pero dice Pablo, nos exhorta a nosotros, dice, hemos creído en Jesús que murió por todos nosotros, pero nosotros hablamos de Jesús resucitado. Porque si la resurrección no hubiera tomado lugar, dice, seríamos entonces los hombres más dignos de conmiseración. A mí me llamó tanto la atención esto, porque decía yo, sí, Jesús murió, pero la obra del Señor, que gloria a Dios, sin ella no hubiéramos alcanzado nada, no hubiera sido completada si no hubiera resucitado. Porque Él dijo, voy a morir, pero al tercer día me voy a levantar. Y este es el mensaje que Dios está dándonos a nosotros. Dice Pedro, por medio de la resurrección de Jesucristo nosotros hemos nacido a una esperanza viva. No estamos esperando morir y se acaba. No, estamos nosotros con la esperanza de la resurrección. Por eso Jesús hizo tanta insistencia. Y en una ocasión, debatiendo con los saduceos, que es un grupo religioso de su tiempo, que no cree en la resurrección, le hicieron la historia del hombre que tenía 7 esposas y al final también él murió. Dice, ¿con cuál de ellas va a quedar en la resurrección? Dice, ustedes no entienden, porque el hombre no va a resucitar como hombre, sino será como ángel, sin casarse ni darse en casamiento. Y es algo que quizás nosotros nos perdemos. Siempre que hablamos de resurrección, nos vemos de nuevo con este cuerpo, un poco más joven, con más pelo, menos panza, pero el mismo joven, el mismo hombre. Y no nos damos cuenta que Dios tiene algo mejor, algo mayor, algo sublime, algo superior, algo excelso. Porque esto es solamente sombra de lo que es nuestro propósito. Esto es solamente el inicio. Dice, nosotros seremos revestidos de un cuerpo de resurrección. Jesús, cuando resucitó, ni lo conocían, ni sabían que era Él. Llegó y cuando las mujeres fueron ahí, le dijeron, Señor, pensando que era el hortelano, el cuidador del lugar. Dice, ¿dónde has puesto el cuerpo de mi Señor? Dice, María, yo soy. Señor, ¿no te pareces? No dice así, ¿verdad? Dice, wow, estás más guapo. No, yo no sé, pero dice, no se parece. Pero dice, la palabra que dio llenó el corazón. Iba Jesús caminando con 2 de sus discípulos, camino a Emaús. Dice, y se les juntó en el camino e iba hablando. Dice, ¿por qué estáis tristes? ¿Qué no sabes? Tú eres el único en Galilea que no sabe lo que sucedió allá en Jerusalén. Dice, no, cuéntenme.
es que Jesús ha muerto. Nuestro Señor, nuestro Maestro, ha muerto. Y dice que entonces el Señor les empezó a abrir la palabra y a hablarles de Él a través de toda la Escritura. Dice, hasta que llegaron a un lugar donde tenían que pasar la noche. Dice, no, quédate con nosotros, no te vayas. Dice que estando con ellos partió el pan y se los dio. Y cuando eso hizo, dice, es el Señor. Y ahí mismo se fue. No lo conocían. Un cuerpo que puede entrar y salir sin abrir puertas. Puede comer, pero no tiene hambre. Puede preparar un desayuno de pescado como vimos nosotros. Un cuerpo de resurrección, un cuerpo diferente, un cuerpo celestial. Es nuestra esperanza. Y ese es solo el inicio. Estamos hablando nosotros de un propósito, pero para este propósito nosotros tenemos que ser investidos, tenemos que ser desvestidos de lo natural y revestidos de lo que es lo espiritual. Así que tenemos nosotros algo mayor. Hablamos de Gedeón y hablamos de Elías y hablamos de Moisés y de Josué y de tantos otros personajes, y todos ellos alcanzaron el propósito. Como dijo David, alcanzaré yo el propósito para lo cual tú me creaste. Pero eso es solamente la parte natural, porque Dios reservó a Elías para una parte espiritual, por eso se lo llevó en el carro de fuego. Pero David resucitará, y Josué resucitará, y Moisés resucitará, y todos aquellos que han muerto en esperanza resucitarán y cumplirán el propósito, no el propósito natural, porque ese ya lo hicieron, sino hay un propósito celestial, hay un propósito mayor. Dice, para obtener una herencia incorruptible, inmaculada, que no se deteriora, ¿sí? Esa herencia es el Señor en nosotros, es el Espíritu en nosotros, es algo que no es natural, sino espiritual. Dice, está reservada en los cielos. Ahorita no hay Amazon que nos traiga las cosas espirituales, pero hay un Espíritu Santo que nos viste, nos embiste y nos da poder y gloria en este tiempo. No hay ningún avión que nosotros podamos tomar para ir al cielo y tomar esas cosas, solamente en el Espíritu. Lo voy a poner de otra manera. No hay ninguna religión que te pueda llevar al cielo a traer esas cosas. Solamente el Señor, solamente el Espíritu Santo, fuera de lo que es natural. La religión te va a hablar de las cosas naturales y de las cosas que va a poner por allá algún día. Dios te está hablando hoy, nos está hablando hoy de que podemos tomar las cosas espirituales ya. Así que hay un propósito para nuestra vida, un propósito más alto, hay un propósito para el cual fuimos creados, y no es para tener una casa, un carro, unas cosas. Gloria a Dios por eso, pero hay algo mayor. Hay algo superior, hay algo más excelso, más excelente, porque nuestro propósito es conforme a la esperanza de su llamamiento. Efesios capítulo 1, versículo 18. Vamos a ir al libro de Efesios y después vamos a ir a Romanos. Efesios capítulo 1, versículos, vamos a leer del 18 al 20. Dice, alumbrados los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado, y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestes. Nuestra
nuestro propósito es conforme a la esperanza de su llamamiento. No es porque a nosotros se nos antoja, sino porque Él nos ha llamado. ¿Nos ha llamado a qué? Nos ha llamado a algo más alto, a ser justificados. Llamados, justificados y también, ¿qué dice? Glorificados. Vamos a Romanos capítulo 8. Si tú nunca has leído Romanos, yo te voy a sugerir que leas Romanos y no empieces con el capítulo 1, empieza con el capítulo 8. El capítulo 8 del libro de Romanos tiene tanta profundidad de palabra profética para nuestra vida, que si yo quitara todos los demás capítulos, yo no digo que lo quitemos, pero si nada más tuviera yo un solo capítulo, yo cogería el capítulo 8 del libro de Romanos. Hay una enseñanza tremendísima en todos los capítulos del libro de Romanos, de hecho en toda la Biblia. Pero si yo tuviera un solo capítulo en el libro de Romanos, yo cogería el capítulo 8. Capítulo 8, versículo 28. Dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. ¿Conforme a cuál propósito? A propósito de Dios, no a nuestro propósito, no a lo que se me ocurra, no a lo que yo tengo ideado o hecho alguna forma de entendimiento, sino conforme al propósito que Dios nos ha llamado. Versículo 29. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fueran hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea primogénito entre muchos hermanos. Y los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también glorificó. Gloria a Dios. Hemos sido llamados, hemos respondido a su llamado, hemos sido justificados porque hemos confesado con nuestra boca que el Señor es nuestro Señor y Salvador. Pero no nos podemos quedar allí, hermanos. Dice también a estos glorificó. ¿Y qué es que seamos nosotros glorificados? Vamos a entender que tú no es algo que tú traigas, sino es algo que viene, que ya está en ti. Así como nosotros, cuando somos justificados, Jesús viene a estar en nosotros, no con nosotros, amén, está con nosotros, pero en nosotros. Esto es, haciéndose una con nosotros. Porque si nosotros no entendemos que el Señor y yo somos uno, entonces tú vas a seguir andando a la expectativa, a ver qué va a pasar, a ver qué sucede. Pero el Señor te da la confianza de tener seguridad en cada paso que tú das. ¿Por qué? Porque Él está contigo, Él está en ti. Y ya lo he dicho en otras ocasiones y lo vuelvo a repetir. Cuando una persona le pregunta a un adulto, ¿dónde está Dios? ¿Dónde está Jesús? En el cielo. Pero le preguntas a un niño y dice, aquí en mi corazón. Por eso dice Jesús, tenemos que ser como niños. Si nosotros no somos como niños, no podemos heredar. Fíjate que dice, que no podemos llegar, dice, no vas a heredar el reino de los cielos. No puedes, hermano, entender que estas cosas son espirituales. Pero en estas cosas espirituales, dice, nosotros hemos llegado a ser más que ángeles. El Señor nos hizo a nosotros mayores que ángeles, que nosotros por el pecado original, por el pecado de nuestros padres, por la desobediencia, fuimos despojados de esa gloria, sí, pero el Señor nos ha dado a nosotros la oportunidad de tomarla de nuevo. Esa gloria que nosotros perdimos porque el hombre sí murió cuando comió el fruto prohibido, ese mismo día murió. Espiritualmente sus ojos fueron cerrados, sus oídos fueron apagados completamente, no pudo oír más a Dios espiritualmente, ni tampoco pudo verle. Por eso cuando Dios se paseaba por en medio del jardín y habló a Adán no respondió, sino oyó un trueno, porque sus oídos ya no escuchaban
espiritualmente, sino escuchaban naturalmente. Murió el hombre espiritual en Adán y nosotros heredamos esa herencia. Pero ahora el Señor Jesucristo ha resucitado y en esa resurrección nosotros hemos resucitado juntamente con Él. Por eso Pablo dice, si hemos sido nosotros muertos en su crucifixión, en su muerte nosotros hemos sido crucificados, también ahora en su resurrección nosotros nos hemos levantado. Ya no como antes, sino diferente. Dice, fuimos creados más que ángeles, hechos a la imagen del Hijo, justificados después del llamamiento para llegar a ser glorificados. Segunda de Pedro 1, 3 y 4. Ya leemos 1 de Pedro, vamos a 2 de Pedro. Porque se nos ha concedido todo en cuanto a la vida y la piedad. Capítulo 1 de 2 de Pedro. Versículos solamente 3 y 4. Con todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, nos han sido dadas por su divino poder mediante el conocimiento de aquel que nos llamó para su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegases a ser partícipes ¿de qué? De la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Entonces, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó para su gloria y excelencia, nos concede sus preciosas promesas para que nosotros seamos partícipes de una vida diferente, no una vida como ahora. Por eso, si tú alcanzas o no alcanzas en lo natural, no te preocupes. Hay algo que Dios te ha reservado. Este tiempo se acaba. Cada día nosotros no nos hacemos más jóvenes y más lozanos. Nos hacemos más viejos y más arrugados. Es la naturaleza nuestra. Gloria a Dios que este no es nuestro cuerpo de resurrección. La ciencia y la medicina quieren que este cuerpo dure 200 años. La expectativa de vida de las personas ha cambiado desde hace algunas décadas. Ni siquiera siglos. Hace siglos el término medio de vida no llegaba a los 50 años. Ahora estamos rayando en los 80, 90, 100. Por las medicinas y por esto y todo, pero no hay una calidad de vida. Si no es una vida llena de achaques y de dolencias, pero estoy vivo. Pues sí, pero ¿cómo estás vivo, mano? Híjole, yo le digo al Señor, llévame en vida hasta donde tú quieras, pero llévame en vida bien. Después, llévame contigo. Pero mi esperanza, hermano, no está en extender mis días. A mí, ¿qué más me gustaría ver los nietos de mis nietos? ¿Qué más me gustaría a mí ver hasta la cuarta, quinta, sexta generación y gozarme con ellos? Pero ¿sabes qué, hermano? El Señor nos tiene reservado algo más excelente, que es la eternidad. Y en la eternidad no vamos a conocer la tercera, o cuarta, o quinta, sino todas las generaciones. Vamos a estar, hermanos, en una esperanza de vida que no se compara en lo más mínimo a esta vida natural. Vamos a tener, dice, por su gloria y excelencia nos concede las promesas mejores, las preciosas promesas, y ser partícipes de la naturaleza divina. Por tanto, nosotros hemos sido llamados para manifestar la gloria de Dios.
Hemos sido llamados nosotros ¿a qué? A manifestar la gloria de Dios. ¿Esto cómo se logra manifestar la gloria de Dios? Primeramente siendo uno con Cristo. Entender que como dice el Señor en el libro de Juan, dice: Padre mío, como tú y yo somos unos, permite que estos sean uno conmigo, para que seamos todos uno. Esta es una palabra que no existe en castellano, aunque algunos ya la han utilizado, y se llama unicidad. Unicidad es ser uno, pero tú te identificas y dices: el Señor y yo somos uno, como tenemos nosotros Padre, Hijo y Espíritu Santo. Somos uno con el Señor. Hemos llegado al punto en el que pensamos igual, actuamos igual, nos movemos igual. Esa es la parte que nosotros tenemos que anhelar. Si hay algo que tú tienes que anhelar, es ser uno con Cristo, quitando todo impedimento. El impedimento mayor que hay es la mente. En la mente tú vas a encontrar: no puedo, no alcanzo, no soy, no valgo. Y esas son las mentiras del enemigo. Y mentiras que han sido llevadas también a la religión, y la religión las repite. Por eso Jesús estaba tan disgustado con el grupo religioso de su época. Porque dice: vosotros ni entráis al reino, ni tampoco dejáis que otros entren al reino. Ustedes se han vuelto impedimento. Yo les he dicho y lo vuelvo a repetir: la religión es buena, pero hay algo superior a la religión. La religión es buena porque nos presenta al esposo, pero después tienes que dejar a padre y madre para unirte a tu marido y ser uno con él. Amén. Entonces, nosotros como iglesia hemos sido llevados hasta el punto en encontrarnos con el Señor. Ahora nosotros caminemos con el Señor, quitando todo impedimento, resplandeciendo desde el interior. Y fíjate bien, siempre que hablamos nosotros de la iglesia, si lo comparamos con los astros celestes, lo comparamos con la luna, porque la luna refleja la gloria de Dios. Pero no nos ha llamado Dios a ser luna ni planeta, nos ha llamado a ser ¿qué? Estrellas. ¿Qué dice Daniel? Dice: los entendidos resplandecerán con el resplandor del firmamento como estrellas. No dice como lunas, sino dice como estrellas a perpetua eternidad. ¿Y qué es una estrella? Es la que tiene luz propia. ¿Y de dónde viene esa luz? Del Señor. Por eso en Apocalipsis ustedes leen que ya no habrá luz, no habrá sol, ni habrá luna, sino el Señor será nuestra luz. Y esa es la herencia que nosotros tenemos. Que nosotros seremos estrellas. No hemos sido llamados a hacer ninguna otra cosa, sino hemos sido llamados a ser estrellas. Esto es a mostrar la gloria de Dios. La gloria que está en nosotros, hermanos, ya no reflejada hasta el tiempo en que Dios ha permitido su iglesia refleja la gloria de Dios. Ahora es llamada a mostrar la gloria de Dios en ella, a vestirse de hermosura, a vestirse de lino limpio, blanco, resplandeciente, a mostrar esa gloria. Por eso tú lees en Apocalipsis que dice que la ciudad santa, la nueva Jerusalén, radiará y será luz a las naciones. ¿Cómo va a ser esto? Porque tiene luz. Ya no refleja la luz, es luz. ¿Por qué? Porque es una con el Señor. Allí es donde hemos sido llamados nosotros. Y por último, para juzgar el mundo espiritual, que viene a ser un tema para otro día. Pero hemos sido también nosotros creados para juzgar el mundo espiritual. Así que hay muchas cosas por las cuales nosotros podemos decir hoy que hemos sido creados para un propósito
más alto. Quizás tú dices, no he llegado a entender, a comprender todo lo que se ha dicho. Deja que el Espíritu Santo ministre tu corazón. Porque es importante que nosotros lleguemos a tener estas cosas como verdad en nuestra vida y no nada más tener una esperanza aquí, sino hay una esperanza mayor. El libro de Hebreos, capítulo 11, nos habla de los héroes de la fe. Voy a concluir con esto. Dice que todos aquellos hicieron grandes cosas, como Noé o como cualquier otro de los patriarcas. Dice, hicieron grandes cosas, aún algunos caminaron con Dios y fueron llevados como Enoc. Pero dice, todos ellos alcanzaron en lo natural, pero no dijeron nunca, hemos alcanzado nuestra herencia, sino que todos ellos dijeron, hay una herencia mayor que no está aquí, sino está en los cielos. Dice, hay una morada que no es nuestra, aquí en lo natural, sino en lo celestial. Dice, por eso ellos vivieron como nómadas, esto es, como personas que estaban simple y sencillamente yendo de un lugar a otro sin tener un lugar fijo, porque su morada está en otro lugar. ¿Sí? Simplemente errando, o sea, caminando, moviendo. Deja que Dios se glorifique en lo que tú estás haciendo. No digo que dejes de trabajar, no digo que no te esfuerces por tener tu casa o alguna otra cosa, tus estudios. Gloria a Dios. Dios se glorifica en eso, pero ese no es tu meta final. Tu meta final es ser revestido del poder de lo alto, ser revestido de un cuerpo celestial. Y hay cosas mayores que todavía no hemos alcanzado, pero vamos allá. Amén. Padre, te damos gracias. Muchas gracias, Señor, porque hay un propósito superior, hay un propósito, Señor, más excelso. Hay un propósito para el cual nosotros hemos sido creados, Señor. Y nos unimos a Abraham, a Isaac, a Jacob, nos unimos, Señor, a Moisés, nos unimos a Josué, nos unimos a Caleb, Señor. Nos unimos, Padre Santo, a Elías, a Eliseo, a Isaías, a Jeremías, a todos los profetas, a los reyes, Señor, como el rey David, Señor. Nos unimos a todo este grupo de personas que creen en tu nombre, que creyeron, Señor, y ahora están en esperanza, Señor, que nosotros seamos también completados en número para ser partícipes de esta promesa celestial. Gracias te damos. Sella las palabras en nuestro corazón, Espíritu Santo. En nombre de Jesús. Amén. Aleluya.